Buenas tardes a todas y todos. Soy el profesor Jesús Alberto Acuaita Flores y me es grato darles la bienvenida a esta mesa titulada La enfermedad a través del arte, en la cual tendremos la presentación de diversos e interesantes trabajos estudiantiles. Les recordamos a los ponentes que cuentan con 8 minutos de exposición. Al finalizar las presentaciones, se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, iniciaremos con la ponencia de los estudiantes Díaz, Ángel Fernando, Flores Martínez, Dana Paola, Razo López, Perlaibed Oliva, cuyo trabajo se titula La peste negra en el arte del siglo XIV en la modalidad video documental. Les cedo la palabra al equipo. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Claro, adelante, por favor. Un segundo. ¿Me podrían avisar si ya se ve? Se visualiza. Ok, buenas tardes a todos los presentes. Voy a presentarles el trabajo La peste negra en el arte del siglo XIV en la modalidad documental, elaborado por Ángel Díaz, Dana Martínez y yo, Olivia Razo. El arte ha sido siempre un medio por el que la humanidad ha expresado sus sentimientos y mostrado aquello que les rodea, y por ello es necesario visibilizar la importancia del arte en sus diversas expresiones como medio de comunicar nuestra historia. Y si el arte muestra la historia, ¿qué podría decirnos acerca de esta peste? ¿Cómo afectó a los artistas y a sus obras? ¿Y qué es lo que nos dicen estos artistas? Bueno, para la realización de esta investigación nos planteamos entender cómo influyó la peste negra en el arte, determinar los cambios que se generaron, ya sea en técnicas, corrientes o estilos, y comparar los cambios surgidos antes, durante y después en estos mismos. Con lo anterior pudimos plantearnos que la peste negra, además de traer consigo millones de muertes, también produjo nuevas ideologías y con ello que el arte de la época cambiara hacia otra perspectiva nuevamente. Seguimos un plan de trabajo que pudimos aplicar en esta metodología, siendo los últimos 3 puntos los que utilizamos para la realización del producto final, dando como resultado el siguiente video. Las enfermedades siempre han sido parte de la vida del ser humano y durante la historia se han mantenido batallas por el control y erradicación de agentes microbiológicos. La peste negra o bubónica, también conocida la vida del ser humano y durante la historia se han mantenido batallas por el control y erradicación de agentes microbiológicos. La peste negra o bubónica, también conocida como muerte negra, fue una infección bacteriana que azotó a Europa en el siglo XIV, provocando millones de muertes en todo el continente, además de debilitar significativamente el desarrollo industrial y cultural. La peste negra fue una enfermedad que se transmitió de animales a humanos. Tenía un periodo de entre 16 y 23 días antes de los primeros síntomas y otros 3 o 5 días hasta que se produjeran las primeras muertes. Las personas la contraían cuando eran picadas por una pulga portadora de la Yersinia pestis. Según algunos investigadores, fue por un roedor gervilino proveniente de Asia. Su contagio fue sencillo, ya que los ratas y los humanos circulaban por los mismos sitios. Esta ha sido una de las más devastadoras de la historia. Alcanzó su punto máximo entre 1347 y 1353. Sin embargo, el tiempo para que esta cesara fue aproximadamente de un siglo. Se suscitaron diferentes oleadas, llegando a matar alrededor de 200 millones de personas, trayendo consigo cambios económicos basados en el incremento de la movilidad social. Además de todas las muertes y pérdidas económicas, el impacto de esta peste en la historia también tuvo repercusiones en otras áreas. Pero, ¿alguna vez se ha oído hablar de cómo influyó en el arte? Tiempo antes de la peste, en Europa surgió el estilo artístico gótico, siendo el sucesor del arte románico. Este estilo se desarrolló desde mediados del siglo XII hasta inicios del Renacimiento en el siglo XV.
aunque hubo lugares donde prevaleció hasta el siglo XVI. Las principales aportaciones durante el periodo gótico se representaron en la arquitectura, bóveda místico dentro de las edificaciones. El objetivo de construir las catedrales con tal altura era siguiendo su ideología, de estar más cerca de Dios. Este movimiento cultural también se caracterizó por la prohibición de la información y del conocimiento hacia el pueblo o la ciudadanía. La información o los libros eran resguardados en bibliotecas que se encontraban dentro de castillos o casas feudales e incluso dentro de los monasterios. Los únicos capaces de poder tener acceso eran los monjes, los nobles y sus hijos. Durante la Edad Media, los libros de horas eran muy populares entre la nobleza. Estos contenían salmos y rezos que estaban dedicados a la devoción. Cada texto estaba separado para cada hora litúrgica en el día. Los propietarios de estos libros buscaban a artistas que los ilustraran para complementarlos, siendo los hermanos Limburg los más famosos ilustradores. Otro de los libros más famosos de la época fueron los libros de coro. Estos eran muy grandes y contenían letras capitulares decoradas, al igual que pequeñas ilustraciones. Cimabue y Giotto fueron de los artistas más reconocidos de la época. Por su parte, Giotto logró romper el paradigma y proveer de dinamismo a sus cuadros, además de utilizar técnicas del naturalismo. Se produjo una regresión en la pintura que Cimabue y Giotto habían evolucionado hacia nuevos estilos. La humanidad en Europa de la Edad Media. Con la peste negra vivió la muerte. Por ello, la cultura de las expresiones artísticas sufrió cambios. Se pintaron grandes murales con referencias a la muerte, puesto que se tenían diversas imágenes acerca de qué era la muerte, como el rostro de una mujer o cráneos. También representaron diversas referencias a los capítulos del Apocalipsis en la Biblia. Fue tan devastadora que aún impregna la imagen de una época oscura. Muchos se encontraron en la miseria o por herencias inesperadas en la opulencia, y el comportamiento de las personas sufrió un cambio radical que transformó sus vidas. Si bien a Europa le costó varias décadas el poder reponerse, el arte se vio influenciado por nuevas olas. En el siglo XIV, Italia comenzó una revolución cultural llamada Renacimiento, la cual separó a la Edad Media de la era moderna, y fue acompañada por el humanismo y la Reformación. Este desarrollo fue un regreso al arte clásico de Roma y la Grecia antigua, dando fin al gótico. Las vanitas, concepto que resurge después de la aparición de pandemias como la peste y se incorpora poco a poco a las representaciones artísticas, reflejando la situación y utilizando de manera dramática la luz y las sombras. Fueron llamados moralizantes que proliferaron en el siglo XVII con un mensaje claro: memento mori, recuerda que has de morir. Artistas como Caravaggio que los utilizaron desde un punto de vista muy personal, incluyéndolas en representaciones de santos. Con el memento mori nace la danza macabra, que se lleva a cabo comúnmente en lugares sagrados o en cementerios. Celebraba la caducidad de la vida y la igualación de las diferencias de riqueza, edad y poder. En el Renacimiento surgen diferentes libros grabados de la danza de la muerte. Los más famosos son los de Hans Holbein. Trata de una secuencia de escenas cotidianas o episodios bíblicos, en que uno recordar que la muerte está siempre al acecho y que es una compañera inseparable de la vida. Como nos podemos dar cuenta, esta, como todas las epidemias y pandemias que han azotado a la historia del ser humano, han generado atrasos al igual que nuevas ideologías. Bueno, como parte de nuestras experiencias al realizar este proyecto, nos hacemos dos preguntas. ¿Por qué elegimos esta modalidad y cómo fue nuestro proceso de investigación? Pensamos que, a diferencia de otras modalidades, un video expone de mejor manera nuestro tema. Asimismo, quisimos adentrarnos a distintos medios de consulta con contenido más didáctico y ligero que lo hacen más llamativo. Nuestro proceso de investigación, como muchos otros, se ve afectado por el distanciamiento que vivimos. Para poder arreglar esto, mantuvimos una comunicación constante entre los integrantes del equipo y lo demás que realizamos fueron prácticamente lo mismo a como haríamos cualquier otra investigación, solo que desde casa. Recabamos información en distintos medios, buscamos métodos para realizar y editar el video y averiguamos maneras de informar no tan tradicionales. Como ya mencionamos, el arte ha sido una forma de expresarnos, puede mostrar aquello que nos rodea y cómo nuestro entorno cambia. Y como nuestro entorno cambia constantemente por sucesos diarios como es el vivir en medio de una pandemia,
Este arte también cambia constantemente y podríamos decir que se ve influenciado por nuestra historia en sí, generando cambios en las distintas épocas de la humanidad. En caso de la peste negra que azotó Europa en el siglo XIV, se produjo una regresión en la pintura. Y con esto finaliza nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su puntual exposición. Vamos a continuar ahora con el trabajo de Manuel Pardo Canales, cuyo título es Lúgubre Anhelo en la modalidad de ensayo. Canales, me parece que el audio no se percibe. Listo, ¿ya todo está bien? Efectivamente, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Canales Pardo, estoy en la modalidad de ensayo presentando Lúgubre Anhelo. Planteamiento del problema. Bueno, en el siglo XVII hasta el siglo XIX, Europa sufrió una epidemia de tuberculosis, la cual afectó a gran parte de la población. Y en el siglo XIX, el romanticismo obtuvo su auge como movimiento cultural. Entonces, relacionando estos dos hechos, en la actualidad se sabe que hubo cierta influencia de la enfermedad al movimiento, por lo que llegamos a las siguientes preguntas. ¿La tuberculosis influyó en el romanticismo del siglo XIX? ¿Acaso fungió como una especie de musa? Esto referido más a la inspiración. Y bueno, el objetivo del ensayo es explicar la influencia de la tuberculosis en el romanticismo del siglo XIX, gracias o mediante dos tipos de análisis: hermenéutico para obras literarias e iconográfico para obras pictóricas, con el fin de exponer detalles y relacionarlos de manera crítica. Hipótesis. Bueno, ahora sí que con el planteamiento del problema, yo afirmo que sí influyó la tuberculosis en el romanticismo, debido a que los temas que toca el romanticismo, que decaen más en el misterio, esto como hipótesis, qué mejor que una enfermedad. ¿Y cuál es? La tuberculosis. Por ejemplo, el sufrimiento era muy utilizado, el amor, pero con ello, ¿qué viene? El sufrimiento. Un ejemplo de ello es Romeo y Julieta. Bueno, el misterio abarca más el espacio en cuando nos referimos a que la enfermedad no se sabía qué era, o sea, no se sabía si era un agente causal, una maldición, nada de eso. Entonces, debido a la influencia que tuvo ya el arte, el movimiento del romanticismo llegó a ser tan popular que se empezó a adoptar como moda, sobre todo en algunas clases sociales y sobre todo en el género femenino, queriendo imitar esa belleza que da los síntomas como la piel pálida, muy esbeltas y las ojeras. La metodología utilizada para la investigación previa al ensayo fue una búsqueda general acerca de la tuberculosis, así como sus principales síntomas. Después, ¿qué es el romanticismo? Tratar de comprenderlo. Como tercer punto, elaborar una línea del tiempo para conectar movimientos previos, fechas, autores y pues todo lo que tenga que ver más que nada en el lapso de lo que fue el siglo XVII al siglo XIX, con la tuberculosis y el romanticismo. La selección de 3 obras literarias de la época, que fue El retrato oval de Edgar Allan Poe, el poema Zum neuen Herr de Johann Wolfgang von Goethe y el cuento del príncipe feliz por parte de Oscar Wilde. Estos hacer obras literarias y hizo un análisis hermenéutico. Las 2 obras pictóricas son Primera y Última Comunión de Cristóbal Rojas y de Ludwig Richard Geist Wisters.
del pintor Ludwig Wichters, se hizo un análisis iconográfico. Geschwisters es como hermanas en alemán. Resumen del trabajo. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por el agente causal Mycobacterium tuberculosis. Esta afecta principalmente a los pulmones, aunque se puede ir a otras partes del cuerpo. Actualmente tiene cura y una forma de prevención primaria es la vacuna que hay. Se descubrió, bueno, por Robert Koch en 1882, cuando dio a conocer este descubrimiento, y la enfermedad lleva 3 millones de años con nosotros. De hecho, desde en África se originó, esparciéndose por los antiguos pueblos. Y bueno, sus cepas siguen afectando hoy en día. El romanticismo es un movimiento cultural nacido en Inglaterra a finales del siglo XVIII, pero con el objetivo de que va más en contraposición a la ilustración, que como vemos se basa mucho en el método científico y podríamos decir que es muy monótono. Por ejemplo, de acuerdo con Friedrich Hegel, el romanticismo simbolizaba el momento en el cual el hombre le surge un deseo terrible e insatisfecho por referirse a lo infinito y el anhelo intenso por eliminar los lazos de la individualidad, encontrando así ideas como que la tragedia tiene belleza. Entonces, como vemos, se basa mucho en la individualidad de las personas. Bueno, ya teniendo esto en cuenta, vamos a partir de que los síntomas de la tuberculosis son tos intensa, dolor de pecho, pérdida de peso, fiebre, cambios en el tono de la piel como palidez y manchas azules, debilidad y fatiga. Y el romanticismo se basa más en la individualidad, con temas como la melancolía y la individualidad. En cuanto al análisis, el poema es un Neuenhardt, para el año nuevo. Aquí podemos ver que Goethe habla de qué implica el año nuevo para la sociedad. Es como un reinicio. Y en una de las líneas habla de tiempos de plaga y cómo la enfermedad separa lo que es el amor del sufrimiento. Entonces aquí podemos dar a entender que en ese tiempo él buscaba un anhelo que era la esperanza. Y ahí es donde podemos ver su influencia. ¿En qué? En que la tuberculosis es una enfermedad que en cierta forma a las personas les creó una esperanza de que se podía superar. El cuento del retrato oval de Edgar Allan Poe, se refiere a que es un señor que llega a un castillo abandonado, ve un retrato que le gusta mucho y en cuanto al volumen en donde se explica la historia de es de un esposo que estaba pintando a su pareja, pero la pareja estaba enferma a tal punto en el que falleció. Bueno, ¿cómo podemos relacionar esto con la vida de Edgar Allan Poe? Muy fácil. Cuando él tenía más o menos 2 años de edad, su madre se contagió de tuberculosis y falleció. Entonces podemos decir que el pintor es Edgar Allan Poe, inmortalizando a su madre en sus recuerdos o en la obra. Y aquí vemos que la forma en la que la tuberculosis influyó, aparte de los síntomas de la joven que se menciona en el cuento como la palidez, es que estuvo relacionado en la vida del autor. El cuento de Oscar Wilde, El Príncipe Feliz, trata más que nada de 3 problemas que se exponen en la sociedad, que son la enfermedad, la pobreza y la falta de apoyo a las nuevas generaciones. Enfatizando en la enfermedad, pues podemos ver que Oscar Wilde nació en 1824 a 1900, tiempo en el que la tuberculosis aún estaba afectando a la población. Bueno, entonces Oscar Wilde, al expresar que la enfermedad era un gran problema en la sociedad, enfatizando en ello, podemos decir que la tuberculosis tuvo cierta influencia en ello. El análisis pictográfico, bueno, de obras pictóricas, perdón, fue con el análisis iconográfico. Y empezamos con Primera y Última Comunión de Cristóbal Rojas, pintada en 1888. Bueno, como podemos ver, la niña que está recibiendo su primera comunión, pero como vemos, basado en los síntomas, es que su piel es muy pálida y tiene manchas en tonalidades azules. Y pues como vemos, sí está muy debilitada y pues delgada. Como dato que podemos usar más para enlazar el porqué de esta obra es que Cristóbal Rojas falleció de tuberculosis en
Permítanme. Aquí está, en 1890, y como vemos, la obra la pintó 2 años antes. Entonces, lo que se llega como conclusión es que Cristóbal Rojas pintó esta obra al estar enfermo de tuberculosis. Richard Ludwig, con su pintura de las hermanas es más difícil, pero aquí es donde podemos ver más la influencia de la tuberculosis, ya que a él le gustaba pintar su entorno, ¿no? La comunidad. Bueno, son hermanas que, como vemos, cumplen la apariencia de que tienen palidez en la piel, son muy blancas. Y bueno, la fragilidad se va más a metáforas y mediante el abrazo, y una de las características del romanticismo es de que se basa en un recuerdo infantil. Experiencia. En lo personal fue muy interesante porque de cierta forma este tema es muy profundo, porque hay que tratar de enlazar muchas cosas que, aunque uno no lo crea, se conectan. Y en cuanto a la investigación fue muy pesado porque primero es tratar de comprender el romanticismo, que es muy difícil porque trata de la individualidad. Luego, comprender qué es la tuberculosis y ya para de ahí empezar a relacionar todo con la vida de los autores. Y elegí la modalidad de ensayo porque siento es una forma más fácil de empatizar con el lector, porque ahora sí que puede ser como una plática formal al decirle tu investigación. Y como conclusiones, la tuberculosis influyó en el romanticismo en aspectos relacionados a los temas principales del movimiento, que cuáles eran la melancolía y el individualismo. Y esta atracción se ejerció por los artistas. Entonces funcionó como una especie de catalizador de las emociones que expresan la melancolía. Muchas de estas obras tuvieron como tema central la enfermedad, como lo decíamos, que puede generar una melancolía, pues el que te sientas mal, ver a alguien más sufrir, esas cosas son las que puede generar la enfermedad. Y reflejando así, pues, una influencia ya sea directa, como en el caso de Cristóbal Rojas, o indirecta, como en el caso de Edgar Allan Poe, porque al final de cuentas él no fue el que se contagió de tuberculosis, fue alguien más, un conocido suyo. Y esa fue la conclusión a la que llegué. Estas son mis fuentes de consulta primarias y secundarias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Canales Pardo Manuel. Vamos a continuar con la siguiente exposición a cargo de Barrera González Carol Jacqueline, cuyo título es What the Pandemic Points en la modalidad de ensayo. Por favor, Barrera González. Claro, muchas gracias. ¿Ya se ve la presentación? Se logra visualizar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, maestros y alumnos. Buenas tardes, maestros y alumnos. De igual manera, muchas gracias por la presentación, profesor. Es un honor para mí participar en las jornadas interpreparatorianas, primera edición en tiempos de pandemia. Y como bien ya fue mencionado, mi nombre es Carol Jacqueline Barrera González. Yo participo en la modalidad de ensayo. Este día nombre como What the Pandemic Paints. Lo realicé en inglés. Y mis asesores que con gusto colaboraron en ese trabajo pertenecen al plantel 8 y ellos son Jesús Romero Valdés, quien imparte la materia de dibujo 2, y Gabriel García Lugo, quien imparte la materia de inglés 4. Bueno, continuaremos con el planteamiento del problema que se llevó a cabo en el ensayo. Este es el impacto psicológico, económico y social que el COVID ha causado en el ámbito artístico. En el ámbito artístico me refiero tanto a los artistas como al arte en general, es decir, obras de arte, obras de teatro, composiciones musicales, etcétera. Como todo trabajo tiene, mi objetivo general es analizar y reflexionar las consecuencias psicológicas, económicas y sociales del arte con el COVID como causante. Esto es para exponer las consecuencias de este sector que es poco mencionado. Como mi primer objetivo específico es exponer las ventajas y desventajas del encierro con ayuda del arte. Como segundo objetivo específico es mencionar la solidaridad y empatía que las organizaciones y personas han tenido con los profesionistas y amantes artísticos. Y por último, como último objetivo específico, es reflexionar y valorar el problema de sobrevivencia de los artistas que no tienen un sueldo fijo.
Bueno, la hipótesis planteada fue que a todos nos afectó la pandemia y este cambio tan brusco se podría decir de adaptarse a una nueva modalidad. Sin embargo, los artistas son uno de los tantos sectores afectados en la pandemia y a los que quizás se les ha prestado poca atención. Esto no quiere decir que sean menos o que no sean relevantes o que haya pocas personas que pasen por este tipo de problemas. No obstante, a pesar de todo lo que se está realizando para luchar contra las desventajas de esta nueva modalidad a distancia, los artistas seguirán siendo afectados hasta el fin de la pandemia, es decir, hasta regresar a cierta normalización que teníamos en nuestras vidas antes de la pandemia. Bueno, como metodología que apliqué en mi respectivo ensayo, fue como punto número uno, para poder escoger un tema y de ahí partir hacia una investigación, me realicé la pregunta en qué aspecto de la pandemia enfocar en mi ensayo. Por consiguiente, comuniqué a mis profesores para que me dieran asesoría y pudiera continuar con el siguiente paso, que es leer, estudiar e investigar en páginas web oficiales y en artículos de investigación más información sobre la temática del ensayo. Continué escribiendo un borrador ya con la información obtenida para plantear las ideas y objetivos que ya había estudiado. Después, perfeccioné y cité en formato APA para que mi ensayo tuviera más rigor académico. Una vez ya realizado el respectivo ensayo, se lo mostré a mis asesores y con su visto bueno realicé la portada del ensayo. Esto es porque como ya sabía de qué trataba mi ensayo, ya podía realizar el resumen que la portada me pedía. En mi caso fue un abstract. Finalicé escribiendo las fuentes de consulta en formato APA, dividiéndolas en fuentes primarias y en fuentes secundarias. Bueno, haciendo un pequeño resumen del ensayo, los artistas son una de las tantas personas que han sido más afectadas a través de la pandemia. Ellos fueron de los más afectados porque de las primeras órdenes que se dio para evitar el contagio al principio de la pandemia fue el encierro. Esto también trajo el cierre de sitios donde se junta mucha gente y estos sitios también es donde se trabajan o realizan estos artistas. Estos sitios son como museos, teatros, conciertos, galerías, etcétera. Esto también trajo consigo consecuencias severas para los artistas. Por ejemplo, una de las consecuencias psicológicas que empezaron a experimentar fue las enfermedades de trastorno como la depresión o la ansiedad. Y esto trajo también consigo consecuencias sociales, que en sí es el distanciamiento social, algo por lo que todos estamos pasando. No obstante, esto también ocasionó consecuencias económicas, ya que muchos artistas perdieron sus trabajos a causa de la pandemia y como ya no había dónde presentar sus trabajos, sus obras, ya no había personas que consumieran sus trabajos. También, al igual que en muchos sectores, varios artistas desgraciadamente perdieron la lucha contra el COVID, es decir, fallecieron. Tal es el caso del actor, compositor y cantante Oscar Chávez. Sin embargo, también surgieron soluciones a este tipo de problemas, tal como las organizaciones UNESCO y ACNUR, que organizaron diversas dinámicas para poder expresar solidaridad y empatía y también para poder contribuir con el arte a través de esta pandemia. Finalicé mi ensayo con una conclusión que en pocas palabras expreso que la pandemia obligó al arte a adaptarse en esta nueva modalidad y que en general, incluyéndome, las personas hemos tomado al arte como una ruta de escape o un medio de escape. Es decir, nos hemos apoyado en el arte para poder afrontar estas consecuencias, es decir, el encierro y las pérdidas por el COVID. Bueno, yo escogí ensayo porque me gusta realizar una reflexión a la gente. El tema que elegí conlleva muchas reflexiones y por lo tanto el ensayo es el apropiado. En general, mi experiencia fue muy complicada, ya que en el proceso de la investigación me diagnosticaron positivo a COVID junto con toda mi familia. Esto causó que no me concentrara bien en hacer mis actividades cotidianas, entre ellas el ensayo. Como ya mencioné, escribí mi ensayo en inglés y yo desde un principio tenía planeado realizar esto. Sin embargo, en el proceso de la investigación me fui dando cuenta que realizar un ensayo en inglés no es nada fácil y con el COVID es casi imposible. Sin embargo, dar positivo a COVID también me ayudó a empatizar y comprender mejor a la gente que está pasando por toda esta situación y esto también me ayudó a realizar un mejor trabajo y finalmente obtuve muy buenos resultados. También me costó un poco de trabajo obtener fuentes confiables en donde pudiera obtener información sobre mi tema, ya que había fuentes en las que tocaban puntos que realmente yo no estaba pensando.
sin embargo me ayudaron mucho. Por otra parte, mis asesores me ayudaron mucho en este aspecto y por ello estoy agradecida con ellos porque también comprendieron y aportaron cosas muy buenas en el proceso de la investigación y gracias a eso obtuve muy buenos resultados del ensayo. Bueno, por esto llego a la conclusión del aprendizaje llevado a cabo en el proceso de la realización del ensayo y en el resultado final. Aprendí que en tiempos difíciles es cuando más tenemos que apoyarnos y aprendí a valorar y agradecer más lo que tengo en mi vida. Por otro lado, aprendí a descartar información y sintetizar para enfocarme en lo más relevante, como también aprendí a trabajar en equipo con profesores. También aprendí que puedes leer en otros ensayos con temas relacionados al tuyo para poder así ubicarte y poder entender más o menos qué tema también podrías abordar. Y en general, el proceso del ensayo y el ensayo ya finalizado me enriqueció académicamente y me concientizó como persona. Bueno, estas fueron mis fuentes consultadas, las cuales las dividí en fuentes primarias y en fuentes secundarias. Muchas gracias. Muchas gracias por la interesante y puntual exposición y de igual forma muchas felicidades. Agradecemos la participación del público asistente que nos ha compartido las preguntas en el chat para los ponentes y antes de compartirlas, les recuerdo a los exponentes, por favor, ser muy claros y concisos en sus respuestas a fin de economizar el tiempo, jornada en general. Agradecemos a todas y todos los ponentes, así como a los profesores y profesoras que apoyaron el asesoramiento de los trabajos discutidos en esta mesa. También agradecemos el apoyo del equipo técnico, así como del público que nos acompañó. Y desde luego les invitamos a continuar con nosotros en la siguiente mesa titulada Ébola. Excelente día para cada uno de ustedes.